Me llamo Peter Holloway. Tengo 48 años y llevo 37 noches alimentando a algo que sube del mar hasta mi faro. No escribo esto para que me crean. Lo escribo porque ayer, en el tercer escalón de la torre, no dejó un pez como las otras veces. Dejó un diente humano, todavía con una hebra de encía pegada, y junto a él escribió mi nombre con sal húmeda. Lo peor es que ese nombre ya estaba en el diario de la antigua dueña, meses antes de que yo comprara este lugar. Lo juro, hoy. Compré el faro de Black Warren Point en octubre, 3 semanas después de que mi divorcio quedara firmado. En los papeles figuraba como estación costera retirada, con vivienda anexa, sala de lámparas clausurada y acceso privado a una cala que no salía en las fotografías del anuncio. Estaba en Cornualles, a 20 minutos de Padstow si la carretera no se inundaba, y a más de 1 milla de la casa habitada más cercana. Para un hombre que había pasado media vida explicando guerras, imperios y derrotas a alumnos de 17 años, parecía el lugar perfecto para desaparecer sin admitir que estaba huyendo. Yo había enseñado historia en York durante 22 años. Conocía fechas, archivos, versiones contradictorias. Creía tener un buen olfato para las mentiras bonitas. Mi matrimonio terminó sin gritos, que es una forma más limpia de decir que terminó cuando ya no quedaba nada que romper. Mi hija, Clara, estudiaba en Bristol y contestaba mis mensajes con frases educadas, como si yo fuera un antiguo profesor suyo. Cuando vi el faro por primera vez, con la pintura levantada y las ventanas marcadas por sal, pensé que una ruina sincera era mejor que una casa familiar vacía. La agente inmobiliaria apenas quiso entrar. Me entregó las llaves en el camino de grava y dijo que la anterior propietaria, el Owen Merrick, había vivido allí más de 40 años. Pregunté si había muerto en la casa. La mujer miró hacia el mar antes de responder. Dijo que no había cuerpo. Dijo también que en la costa la gente no siempre se queda donde uno espera encontrarla. Lo tomé por una frase local, de esas que se dicen para dar carácter a una venta difícil. La primera noche llegó con un temporal que sacudía las ventanas como si alguien las golpeara con las manos abiertas. No había terminado de vaciar las cajas. Tenía una botella de whisky barato sobre la mesa, una manta militar en el sofá y el teléfono sin cobertura. A las 11:20 escuché el primer paso en la escalera de la torre. No fue un crujido, fue un peso húmedo apoyándose sobre hierro viejo. Luego otro más, lento, paciente, subiendo desde la puerta inferior que daba a la cala. Me quedé inmóvil con el vaso en la mano. La escalera de caracol atravesaba el centro del faro hasta la sala de lámparas, y el sonido venía de abajo, donde yo había cerrado 2 cerrojos. Pensé en tuberías, en dilatación del metal, en el viento entrando por alguna junta. Pensé en todo lo que un hombre racional piensa cuando sabe que hay algo dentro de su casa y aún no quiere decirlo en voz alta. Los pasos se detuvieron al otro lado de la puerta de la cocina. Olí sal, algas viejas y una carne fría que no supe identificar. Después alguien o algo arrastró las uñas por la madera una sola vez. No arañó para entrar. Fue más bien una señal, como si recordara a quien estuviera dentro que la puerta no era una barrera, sino una cortesía. Esa noche no dormí. Al amanecer encontré 3 charcos en la escalera, demasiado salados para hacer lluvia, y una sardina entera sobre el 5.º peldaño, colocada con la cabeza mirando hacia arriba. La recogí con una pala y la tiré al cubo exterior. Cuando volví a entrar, había sal en el umbral de la cocina, formando un círculo incompleto. No llamé a nadie porque no sabía qué habría dicho.
que me había mudado a un faro y que una sardina había subido sola una escalera. En cambio, hice lo que siempre había hecho cuando algo me incomodaba. Tomé notas. Hora, viento, dirección de la lluvia, estado de las cerraduras. Luego revisé la puerta inferior. Seguía cerrada desde dentro. En el pestillo había una película gris, como baba mezclada con arena fina, y una marca curva en el hierro, no profunda, pero fresca. Me lavé las manos 2 veces. El olor no se fue. A mediodía, la sardina seguía moviendo la boca en mi memoria. Si está oyendo esto, no le pido fe, le pido memoria. Dé un like y suscríbase para que esta grabación no se hunda conmigo si una noche dejo de subirla. Durante el día siguiente, el faro volvió a parecer una casa vieja y nada más. Esa fue la parte más eficaz del lugar. A plena luz se burlaba de mi miedo. La cocina tenía azulejos agrietados, una mesa de pino con quemaduras circulares, armarios que olían a vinagre y a cuerda mojada. La sala principal miraba al Atlántico por 3 ventanas estrechas. Arriba, la linterna ya no funcionaba para navegación, pero el mecanismo seguía allí, cubierto por una lona, como un animal dormido bajo una sábana. Me obligué a trabajar de forma metódica. Revisé los cerrojos de la puerta inferior, la puerta exterior que daba al camino, las ventanas de la vivienda y la trampilla del depósito. Yo no creía que los edificios quisieran algo. Eran piedra, madera y humedad. Pero en Black Warren Point, cada habitación parecía esperar a que yo terminara de pasar. La agente me había dejado una carpeta con facturas, certificados y un inventario incompleto. La leí sentado en la mesa donde la noche anterior había olido aquello tras la puerta. Elowen Merrick aparecía como propietaria desde 1979. Antes de ella, su padre. Antes, un tío. Una familia pegada al faro durante más de un siglo. No había fotos personales, salvo una Polaroid pegada dentro de un armario. Una mujer de unos 70 años, delgada, con impermeable amarillo, de pie junto a la barandilla de la cala. Sonreía de una manera que no llegaba a los ojos. A las 3 de la tarde bajé al pueblo. Necesitaba pilas, comida y una excusa para hablar con alguien sin parecer desesperado. En la tienda, la mujer de la caja miró mi dirección en la tarjeta y dejó de sonreír. Dijo que el camino a Black Warren se cerraba con facilidad en invierno. Dijo que no esperara visitas. Cuando mencioné a Elowen, movió una caja de galletas que no necesitaba mover y contestó que era una mujer constante. Esa fue la palabra. No amable, no rara, no solitaria. Constante. El pescadero fue más útil sin querer. Compré bacalao y mejillones. Al envolverlo, preguntó si quería también sardina. Le dije que no. Él levantó la vista y me observó un segundo de más. En esa punta siempre viene bien tener sardina, murmuró. Yo sonreí, esperando que añadiera algo, pero solo cerró el paquete y me cobró en efectivo. Volví antes de que oscureciera. La casa estaba fría, más fría que fuera. Dejé la comida en la encimera y subí a la linterna para abrir una ventana atascada. Desde arriba la cala parecía una boca llena de espuma. La marea estaba baja y dejaba al descubierto un pasillo de rocas negras que no había visto el día anterior. En el centro había una piedra plana, casi circular, con una mancha oscura en la superficie. Pensé en focas, pensé en pescadores, pensé, con una incomodidad que no supe contener, en una mesa puesta para alguien que no usaba sillas. Esa noche no hubo tormenta. El viento soplaba firme, pero no gritaba. Cerré todo a las 9. Puse una silla contra la puerta de la cocina y dejé el móvil cargando aunque no tuviera señal. También coloqué harina en los 3 primeros peldaños de la escalera.
una línea fina, ridícula, de detective aficionado. Me reí de mí mismo al hacerlo. Luego apagué la luz del pasillo y esperé. A las 11:42 la casa exhaló. No encuentro otra palabra. Las paredes soltaron una humedad repentina y el cristal de la ventana se empañó desde fuera. El olor llegó antes que los pasos. Sal abierta, conchas rotas, pescado dejado al sol y algo dulce, casi floral, que me produjo náuseas. Luego empezó el ascenso. Esta vez conté 7 pasos. No subieron hasta la cocina. Se quedaron en el tramo inferior, detrás de la curva de la escalera. Oí un roce blando, como si un cuerpo demasiado pesado se acomodara contra el metal. Después vino un sonido nuevo. 3 golpes suaves en el peldaño, espaciados, deliberados. No era una llamada humana, era una repetición, una costumbre. No contesté. Me quedé con la espalda contra la pared, sosteniendo un cuchillo de pan. Pasaron 10 minutos, 20. Al final, algo descendió arrastrándose con lentitud hacia la puerta inferior. Cuando amaneció, la harina había desaparecido, lavada hasta dejar el hierro limpio. En el cuarto peldaño había granos de sal formando una línea. En el quinto, otra sardina. Esta vez no estaba muerta del todo. La cola se movió una vez cuando me acerqué. La tiré al mar desde el acantilado. Juré que no iba a alimentar ninguna superstición costera. Abajo, en la cala, una ola golpeó la piedra circular y salpicó hacia arriba con una fuerza imposible para esa marea. El tercer día empecé a buscar patrones porque necesitaba que el miedo obedeciera a alguna clase de calendario. Había enseñado durante años que la historia no era una lista de fechas, sino una repetición con disfraces. Allí, los disfraces eran humedad, pescado y golpes. Encontré las tablas de mareas en un cajón estrecho junto al horno. No eran nuevas. Algunas estaban impresas desde páginas oficiales, otras copiadas a mano con una letra menuda y firme. El Owen había subrayado ciertas noches con lápiz azul. Junto a cada marca había abreviaturas. S.O., luna baja, segundo golpe, no abrir, dejar antes de campana. El faro conservaba una campana pequeña en la galería exterior, oxidada, inútil desde hacía décadas. Aún así, alguien la había limpiado hacía poco. El borde brillaba bajo la costra naranja. Durante la tarde busqué más cosas de Elowen. La casa no tenía demasiados muebles, pero todo estaba colocado con una precisión que empezaba a parecer defensa. Debajo del fregadero encontré sacos de sal gruesa, no 1 o 2, 9 sacos cerrados, etiquetados por fecha. En la despensa había tarros con algas secas, anzuelos grandes, cuerda encerada y una caja de guantes de goma hasta el codo. También había una libreta de tapas negras, pero las primeras páginas estaban arrancadas. En la primera hoja intacta se leía: nunca aceptar lo que deja en la escalera. Es señal, no regalo. Me senté en el suelo de la despensa con la libreta abierta sobre las rodillas. El Owen no escribía como una mujer supersticiosa. No había invocaciones, símbolos ni plegarias. Había instrucciones, pesos de pescado, horas, dirección del viento, temperatura, observaciones sobre comportamiento. Más impaciente si pasan 2 mareas sin comida. No tolera luz eléctrica directa. Reconoce voces, pero no entiende culpa. Esa frase me dejó un rato quieto. No entiende culpa. A las 6 llamé a Clara desde el camino alto, donde a veces entraba una línea de señal. No pensaba contarle nada. Quería escuchar una voz que no perteneciera a la casa. Me contestó desde una cafetería, con ruido de tazas y gente viva detrás. Me preguntó si el lugar era bonito. Dije que sí. Me preguntó si estaba bebiendo menos. Mentí también. Hubo una pausa incómoda.
Luego me dijo que tenía clase y colgamos con un cariño administrativo, medido, insuficiente. Cuando volví al faro encontré la puerta inferior abierta, no abierta de par en par, solo lo bastante para que el viento metiera una lengua fría por el pasillo. Los 2 cerrojos seguían echados. Eso me asustó más que un cerrojo roto. Me acerqué con la linterna y vi agua en el suelo, una línea que entraba desde el umbral y avanzaba hasta la primera vuelta de la escalera. En el centro del charco había 3 escamas, no de sardina. Eran del tamaño de una uña, gruesas, oscuras, con reflejos verdes. Esa noche hice una estupidez. Decidí quedarme en el tramo inferior de la escalera. Coloqué una silla plegable junto a la puerta de la cocina, con la libreta de Elowen, una grabadora vieja y una linterna. Si aquello era un animal, quería verlo. Si era una persona, quería enfrentarla. Si era una broma de los vecinos, quería terminarla antes de que terminara conmigo. A las 11:30 empezó un ruido dentro del conducto de ventilación. No venía de la escalera, venía de la pared, detrás de mí. Un soplo húmedo subió por el tubo y apagó la llama de la vela que había encendido por orgullo más que por necesidad. Luego escuché unos chasquidos, rápidos, de lengua contra dientes, aunque no eran dientes humanos. La grabadora captó 3 segundos antes de fallar. Zumbido bajo y mi respiración demasiado alta. Los pasos llegaron después, pesados, mojados, pero ahora acompañados por un arrastre. Imaginé un cuerpo sacándose de la cala, cruzando la piedra circular, empujando la puerta sin abrirla, subiendo una escalera diseñada para pies. Los sonidos se detuvieron justo debajo de mí. Yo no veía nada por la curva del hierro. Entonces algo dejó caer un pez en el peldaño inferior. No lo lanzó, lo colocó. Esperé hasta que el frío me mordió los dedos. Oí que aquello olfateaba, si es que esa palabra sirve. Después emitió un tono breve, casi interrogativo. No era canto. Era más íntimo y peor, como una madre llamando a un niño dormido sin querer despertar a la casa entera. Recordé la frase de Elowen: no aceptar lo que deja en la escalera. Es señal, no regalo. Así que no bajé, pero tampoco subí. Me quedé entre ambos mundos, con la linterna apagada, mientras algo respiraba debajo de mí y aprendía mi silencio. Al 4.º día instalé cámaras. Necesitaba una imagen. Había comprado 2 cámaras baratas en el pueblo y una tercera, vieja, que usaba para grabar clases. Puse una en la cocina, otra apuntando al tramo inferior de la escalera y la última en la puerta de la cala. También extendí harina en 5 peldaños y até un hilo negro entre la barandilla y la pared. A las 8 cené de pie. No quería sentarme en la mesa donde Elowen habría pesado peces, apuntado horas, preparado la noche como quien prepara la medicación de un enfermo. Dejé todas las luces encendidas. Afuera, el mar golpeaba como una respiración. A las 11:10 la bombilla del pasillo parpadeó. No se apagó, solo bajó de intensidad, como si alguien hubiera puesto una mano mojada sobre la corriente. Me obligué a mirar la pantalla del portátil, donde las 3 cámaras aparecían en cuadrados pequeños. Cocina vacía, escalera vacía, puerta inferior cerrada. A las 11:27 el cuadro de la puerta se llenó de estática. 5 segundos después cayó el de la escalera. La cocina resistió un poco más. Vi la silla junto a la puerta, los azulejos, mi abrigo colgado. Luego, el vapor empañó la lente desde dentro de la habitación, no desde fuera. Una gota resbaló por el cristal de la cámara y la imagen murió. No hubo pasos esa noche. Eso fue peor. Me quedé esperando hasta casi las 2
con el cuello rígido y las manos frías. Al final bajé con una llave. El hilo negro seguía intacto. La harina no. No estaba pisada, sino peinada hacia los bordes, como si una corriente de agua hubiera subido contra la gravedad. En el centro del tercer peldaño había una marca, 4 dedos largos y una depresión ancha donde habría estado la palma. No había huella de pie. Me arrodillé para verla mejor. La marca medía casi el doble que mi mano. Entre los dedos quedaban líneas finas, membranas que habían arrastrado harina húmeda. La piel, si aquello tenía piel, había dejado una película transparente sobre el hierro. Toqué el borde con la punta de la llave inglesa y se estiró como clara de huevo antes de romperse. Entonces vomité sobre la escalera. A la mañana siguiente llevé una de las escamas al baño y la lavé en un vaso. No se ablandó. La rasqué con un cuchillo y levantó una viruta oscura, dura como uña. Cuando la acerqué a la luz del espejo, vi que tenía anillos de crecimiento, como un árbol. Algo en esa casa llevaba mucho tiempo vivo. Busqué en cada armario con una violencia que me avergonzó. Quería pruebas, explicación, cualquier cosa que convirtiera mi terror en un expediente. En un arcón bajo la cama de Elowen encontré botas de goma abiertas por la parte trasera, como si se las hubiera puesto sobre piernas vendadas. Encontré una capa encerada con sal incrustada en las costuras. Encontré, envuelto en papel de periódico de 1998, un gancho de carnicero unido a una cadena de cobre. El papel estaba manchado, no de óxido. Había visto suficiente sangre seca en documentos de guerra para reconocerla. Debajo del gancho había fotografías. Elowen de joven, con el pelo negro recogido, de pie junto a un hombre que parecía su padre. El mismo faro detrás. En otra imagen, fechada en 1986, aparecía la piedra circular de la cala cubierta de peces. En el borde inferior, escrito a bolígrafo, para que no llame. Alguien la había tomado desde la galería del faro, de noche, con flash. Se veía la cala abajo, blanca de espuma. En la piedra circular había una figura. No podía distinguir detalles, pero la postura era inconfundible. Torso erguido, brazos apoyados a los lados, cabeza inclinada hacia la luz. No parecía atrapada, parecía esperar su cena. Quemé las fotos en la chimenea. Pensé que si destruía las pruebas, destruiría la obligación. El humo olió a salmuera y pelo quemado. Esa tarde, cuando abrí la puerta para ventilar, encontré 6 peces alineados en el umbral exterior, todos sin ojos. Detrás de ellos, sobre la piedra húmeda, alguien había dibujado un círculo incompleto con sal. No volví a tirar nada al mar. Tampoco lo comí. Lo metí en una bolsa y lo dejé en el cobertizo. A las 11:30, los pasos regresaron. Esta vez subieron hasta la puerta de la cocina. Algo se apoyó al otro lado. La madera crujió bajo un peso lento. Después, con una precisión que me heló, imitó 3 golpes humanos. 1, 2, 3. Casi respondí. Mi mano ya estaba sobre el picaporte cuando recordé otra línea de la libreta. Si aprende que está solo, vendrá con voces. Nunca. Al día siguiente llevé las fotografías quemadas en una bolsa. Bajé al pueblo temprano, antes de que la marea cortara el camino, y entré en el café junto al puerto. Había 6 hombres desayunando en silencio, todos con ropa de agua, todos demasiado atentos a no mirarme. Pedí té. La camarera me preguntó si quería leche antes de que yo dijera nada, con una compasión que me irritó. Pregunté por Elowen Merrick. Las cucharas dejaron de sonar.
Nadie hizo un gesto grande. Solo ese pequeño ajuste del aire cuando un grupo decide al mismo tiempo qué no va a contar. La camarera dijo que Elowen era una buena mujer. Un hombre junto a la ventana corrigió. Era una mujer necesaria. Tenía la cara roja de viento y las manos llenas de cortes viejos. Me acerqué. Se llamaba Iwan Prowse Pescador desde los 14. Cuando le dije que había comprado Black Warren Point, miró mi abrigo, mis zapatos de ciudad y mis manos sin callos. No debería haberlo vendido a un forastero, dijo. Le pregunté quién. No contestó. Le enseñé una escama dentro de una bolsita de plástico. Entonces dejó dinero sobre la mesa y salió. Lo seguí hasta el muelle. El viento olía a gasóleo y algas. Iwan caminaba deprisa, sin sorprenderse de que lo siguiera. Al final se detuvo junto a unas redes plegadas y habló sin mirarme. Dijo que las noches de ciertos temporales era mejor cerrar las contraventanas, no por el agua, sino por la voz. Dijo que si oía a una mujer llorar bajo el acantilado, no debía responder, aunque dijera mi nombre. Dijo también que no dejara comida en la basura, porque eso era insulto. Le pregunté qué venía al faro. Iwan escupió al agua. No es un qué, respondió. Y tampoco es una mujer, aunque a veces se acuerde de tener cara. Luego se arrepintió de haber dicho demasiado. Le pregunté si Elowen había muerto. Tardó en contestar. Elowen cumplió, dijo. Eso es más de lo que hacen la mayoría. La frase me siguió todo el día. Fui a la oficina del registro local y pedí documentos del faro. La empleada, una chica joven con auriculares alrededor del cuello, me trajo carpetas con indiferencia. Allí encontré naufragios, reparaciones, cambios de lámpara, informes meteorológicos, quejas por el camino inundado. También encontré un patrón que no esperaba. Cada vez que un Merrick abandonaba el faro o moría, en los meses siguientes aumentaban los accidentes en la zona. Botes volcados, pescadores desaparecidos, cuerpos encontrados días después sin lengua. Luego alguien de la familia regresaba y los accidentes bajaban. No era prueba de nada. Me repetí eso como un salmo académico. Las costas matan. Los registros antiguos exageran. Los pueblos crean relaciones falsas entre hambre, clima y muerte. Sin embargo, había anotaciones marginales en 2 informes de 1924. Familia Merrick restablece servicio privado de noche y cesan cantos reportados en la bahía. Nadie explicaba qué servicio. Antes de volver compré 10 kilos de sardina. Lo hice con vergüenza. El pescadero no comentó nada. Solo envolvió el pescado en papel grueso y añadió sal sin cobrarla. Cuando le pregunté por qué, dijo, para que llegue con respeto. En el camino al faro vi a un niño en bicicleta detenerse al verme pasar. Me señaló la parte trasera del coche. En el retrovisor distinguí un hilo de agua cayendo desde el maletero. Paré y abrí. Las sardinas estaban allí, bien cerradas, pero sobre el plástico había una mano impresa en sal, enorme, con 7 dedos. No estaba en la bolsa, estaba sobre ella, como aprobación. Aquella noche hice lo que la libreta sugería sin decirlo del todo. Dejé 3 sardinas en una bandeja de metal junto a la puerta inferior. No abrí. Solo coloqué la comida en el primer peldaño y subí a la cocina. Me sentí ridículo, humillado, viejo. También me sentí observado con atención nueva, menos agresiva. A las 11:26 la casa se llenó de olor a marea baja. Escuché el peso entrar. La bandeja raspó el hierro. Después vino un sonido húmedo, cuidadoso, de carne separándose de espina. No hubo golpes. No hubo imitación de voces.
A medianoche bajé. La bandeja estaba limpia, tan limpia que brillaba. En el borde alguien había dejado un objeto pequeño. Era un botón de nácar, antiguo, arrancado de una prenda de mujer. Lo sostuve en la palma y pensé en Elowen caminando hacia la cala con su impermeable amarillo. Por primera vez sentí que mi miedo tenía al lado otra cosa, algo peor, continuidad. A la mañana siguiente, Iwan había dejado una nota bajo mi limpia parabrisas. Solo decía, si ya empezó, no vuelva a parar. La nota de Iwan me hizo comprender que el pueblo no era ignorante. Era cómplice. Durante 2 días alimenté la escalera sin mirar hacia abajo. 3 sardinas antes de la segunda campana, sal en el umbral, luces apagadas en el pasillo. No más golpes, no más voces, no más peces mutilados en la cocina. La casa respiró con menos violencia. Funcionaba y eso me asustó. La libreta negra era solo un índice. La madera cedió al presionar una esquina y dejó ver una cavidad estrecha. Dentro había 4 cuadernos envueltos en tela encerada. Uno era del padre de Elowen, otro del abuelo y 2 de ella, cada vez más temblorosos. Leí hasta que me dolieron los ojos. No era folclore, era administración de una frontera. Los Merrick habían cuidado el faro desde 1889, cuando un carbonero encalló bajo una niebla no registrada. Murieron 11 hombres. Sobrevivió uno, su bisabuelo, y escribió que una mujer de piel gris se sentó en la roca mientras los náufragos gritaban. No los salvó. Tampoco los mató. Observó. Al amanecer dejó 3 peces junto a la puerta del faro. El primer Merrick los tiró al agua. Esa semana desaparecieron 2 niños que buscaban cangrejos en la cala. Después vinieron acuerdos sin palabras. Pescado en noches marcadas. Sal en círculos abiertos, nunca cerrados. Nada de luz directa al cuerpo. Nunca aceptar regalos de la escalera. Nunca permitir que el faro quedara vacío durante una marea azul. 2 mareas altas nocturnas bajo la misma luna llena. Cuando las normas se cumplían, los naufragios descendían. Cuando se incumplían, el mar cobraba con una precisión que parecía inteligencia. El abuelo la llamaba la viuda de abajo, el padre, la señora de la roca. Elowen, al principio, escribió hembra adulta, no humana, anfibia, territorial, capaz de imitación vocal. Me detuve allí. Clasificar antes de creer. Luego su lenguaje cambió. Hoy vino herida. Hoy rechazó el congrio. Hoy cantó con la voz de mi madre durante 6 minutos. Y luego, años más tarde, no viene por hambre solamente. Viene para que recordemos que la puerta existe. Había dibujos, no buenos pero precisos, manos largas, branquias a ambos lados del cuello, una mandíbula capaz de abrirse demasiado, un torso de mujer alta, con pechos planos y costillas visibles bajo piel lisa, casi sin ombligo. El cabello no era cabello, según Elowen, sino filamentos oscuros que se movían aunque no hubiera viento. La cola aparecía solo en fragmentos, porque nunca la veía entera fuera del agua. En una nota de 2003 escribió: mide más de 2 hombres, no envejece como nosotros. Lo peor fue una lista de nombres, barcos que no naufragaron en noches de niebla, pescadores que oyeron a sus esposas desde la corriente y volvieron porque la campana sonó 3 veces, niños arrastrados por la resaca que aparecieron vivos en la roca, con marcas enormes en los brazos. Elowen creía que la criatura no era buena ni mala, era antigua, y lo antiguo, escribió, no negocia por afecto, sino por repetición. Empecé a entender por qué nadie en el pueblo quería mirarme. Durante generaciones, el faro había sido una válvula, una pequeña entrega para evitar algo peor.
Yo había llegado con mis cajas, mi divorcio y mi escepticismo, y había interrumpido una maquinaria más vieja que mi padre. Al tercer cuaderno encontré la primera mención de sucesión. El Owen tenía 69 años y artritis en las manos. Escribía que subir la comida se le hacía difícil, que la criatura se impacientaba si olía a enfermedad. No acepta debilidad como excusa. En el agua, lo débil ya ha sido comido. Luego aparecían nombres tachados, vecinos, sobrinos lejanos, un guardacostas viudo. Junto a cada uno, una razón para descartarlo. Familia cerca, demasiado joven, codicia, crueldad con animales, bebe y habla. Mi nombre estaba en el último cuaderno, no completo al principio. Profesor de historia, norte, matrimonio roto, hija lejos, busca piedra y silencio. La fecha era julio, 3 meses antes de que yo viera el anuncio. Debajo, escrito con más presión, la casa lo aceptará si viene solo. Sentí que el cuarto se inclinaba. Duele descubrir que tu decisión desesperada fue prevista por una anciana muerta y quizá por algo bajo tu escalera. Esa noche dejé 4 sardinas, no 3. No por generosidad, por miedo. Cuando bajé a retirar la bandeja, encontré una página arrancada del cuaderno colocada encima, húmeda pero legible. No la había dejado yo. Decía, si encuentra esto, Peter, no intente ser valiente. La valentía es para quienes pueden irse. Durante una semana cumplí. Esa es la palabra exacta, y la odio. No alimenté a la criatura por compasión ni por respeto. Cumplí porque había leído suficientes nombres en los cuadernos para saber que no protegía a nadie. Cada noche marcada dejaba el pescado en la bandeja, una línea de sal en el umbral y la luz del pasillo apagada. La cosa subía, comía y se iba. A veces oía un roce de piel contra metal, a veces un chasquido satisfecho. Nunca cantaba. Yo preparaba café, corregía en línea trabajos de alumnos que ya no eran míos y respondía mensajes de abogados sobre una casa en York que ya no quería. Por la tarde caminaba por el acantilado con la libreta de Elowen en el bolsillo, como un cura con oraciones que no cree pero teme perder. Abajo, la roca circular quedaba al descubierto durante pocas horas. En su superficie vi marcas de arrastre, surcos que bajaban al agua. No eran recientes todas. Algunas estaban tan gastadas que parecían parte de la piedra. El 7º día decidí parar. No hubo una razón noble. Me desperté con rabia. Rabia contra el Owen, contra Iwan, contra el pueblo, contra mi propia facilidad para obedecer. Había enseñado cómo los hombres aceptan atrocidades pequeñas cuando parecen necesarias. Y allí estaba yo, pesando sardinas para una boca que no había visto. Me dije que si el ritual dependía de mi miedo, el primer acto humano era negarlo. Esa noche no dejé comida. A las 11:18 la campana exterior sonó una vez. Nadie la tocó. Yo estaba en la cocina, con luces encendidas y una silla bajo el picaporte. El sonido viajó por la torre como una cuchara golpeando un diente. Me levanté. La campana sonó por segunda vez. Recordé las notas. Dejar antes de segunda campana. Sentí el impulso de correr al cobertizo por pescado, pero me obligué a quedarme. La tercera campana no sonó. Los pasos comenzaron abajo, más rápidos de lo habitual. No pesados, urgentes. El primer golpe contra la puerta de la cocina hundió la madera hacia adentro 1 centímetro. La silla saltó. Yo retrocedí hasta la mesa. El segundo golpe fue más inteligente. Dio justo junto a la cerradura. Oí cómo el metal se quejaba. Entonces, del otro lado, la criatura habló con la voz de Margaret, mi exmujer. «Peter, abre». No era una grabación. No era perfecta. Las vocales estaban húmedas, alargadas, y debajo de la voz había un segundo sonido.
como agua pasando por branquias. Pero la entonación era de Margaret en los últimos meses del matrimonio, cansada, decepcionada, todavía capaz de pedirme algo sin gritar. Sentí que el cuerpo me traicionaba. La mano avanzó sola hacia la puerta. «Peter, por favor». Yo sabía que no era ella. Margaret vivía en Leeds con un hombre que arreglaba bicicletas y sonreía en las fotografías. Aún así, una parte miserable de mí quería abrir para escucharla decir cualquier cosa más. La criatura lo notó. Repitió mi nombre con más suavidad. Después cambió. «Papá». La voz de Clara era peor. Sonaba como ella a los 10 años, no a los 21. Mi hija llamándome desde un pasillo oscuro después de una pesadilla. Mi hija antes de contestarme con frases correctas. Me tapé los oídos, sin éxito. La voz no entraba solo por el aire, entraba por la culpa. La puerta crujió. En la parte inferior apareció una línea de agua. El olor inundó la cocina. Sal, sangre fría, algas trituradas. Me arrastré hasta la encimera. Agarré el paquete de sardinas que había comprado por cobardía preventiva y lo lancé al suelo. No abrí. Solo empujé el paquete bajo la puerta. Durante unos segundos no ocurrió nada. Luego algo al otro lado dejó de respirar. Un dedo entró por debajo de la puerta. Largo, gris, con una uña negra y plana. Tocó el plástico del paquete, lo arrastró hacia afuera despacio y desapareció. La voz de Clara dijo una última palabra, casi en un susurro. «Gracias». No dormí. Al amanecer encontré el paquete vacío en el primer peldaño y la puerta intacta, salvo por 5 marcas hundidas en la madera. Subí a la sala de lámparas para respirar lejos del olor. Allí, en el cristal interior de la linterna, a 20 metros del suelo, había una huella de mano mojada. 7 dedos. La palma enorme. La sal se había secado alrededor como escarcha. Comprendí 2 cosas. No estaba conteniéndola. Solo estaba siguiendo una forma que ella aceptaba. También entendí que si quería entrar, quizá ya podía hacerlo. La puerta, la sal, la bandeja, la campana, todo era un lenguaje. Y yo acababa de enseñarle mi palabra más débil. Después de aquella noche dejé de pensar en vender. La idea seguía apareciendo, pero sin sustancia. Podía marcharme, cargar el coche y pedir perdón a mi hija por razones incompletas. El problema era que Blackwarren Point no era solo una propiedad, era una función. Si yo me iba, algo quedaba sin hacer, y ahora sabía que el mar siempre buscaba sustitutos. Volví al último cuaderno de Elowen con odio y necesidad. Las páginas finales estaban manchadas por agua salada. Algunas frases parecían escritas con la mano mojada, la tinta corrida hacia abajo como si el papel hubiera llorado. Elowen hablaba de dolor en las articulaciones, de fiebre, de dedos incapaces de cerrar el nudo. También hablaba de sueños. «No son míos», escribió. «Me enseña la luz bajo el agua. Me enseña a mi padre joven, sin pulmones, esperando junto a la roca». En marzo de su último año, Elowen describió un cambio en la criatura. Impaciencia. Subía antes de hora, tocaba la campana, dejaba objetos en la escalera, botones, vidrio pulido, huesos de ave, una moneda romana. «Trae cosas para negociar», escribió, «o para recordarme que el fondo tiene más memoria que la tierra». La sucesión ocupaba las últimas 30 páginas. Elowen había descartado a vecinos no por falta de valor, sino por vínculos. «No tomar a quien tenga una mesa llena», anotó. «El mar entra mejor en casas vacías». Luego aparecí yo, con más detalle. Peter Holloway, profesor, divorcio pendiente, hija adulta, historiador, por tanto inclinado a respetar documentos aunque niegue presagios.
La frase me heló por su exactitud. Había copias de correos a la agente inmobiliaria, instrucciones sobre el precio, no enseñar la cala en fotos, recomendación de mencionar silencio, aislamiento, retiro. La venta había sido una trampa educada. No toda la escritura era de Elowen. En los márgenes de algunas páginas había marcas de sal seca, curvas sin alfabeto. Elowen les respondía: no entiende herencia como nosotros, no acepta contrato escrito, quiere presencia, voz, olor humano en la torre. Una línea estaba subrayada 3 veces. El faro debe tener testigo. Esa palabra cambió la historia. Yo había creído que el alimento era el centro, pero Elowen insistía en otra cosa. La criatura podía cazar. Podía arrastrar focas, peces, quizá hombres. No necesitaba sardinas de una bandeja. Lo que exigía era reconocimiento. Una persona en la torre que supiera que ella venía. Alguien que oyera la campana, que no fingiera. La comida era una forma menor de respeto. El verdadero pago era atención. La última entrada de Elowen estaba fechada el 17 de abril. Marea alta a las 23:58. Viento suroeste, dolor severo. Hoy bajo yo, bajo, como quien anota que va al mercado. Después, no me devora. Eso sería fácil para ambas. Me lleva a donde se guardan las voces. No sé si allí se sufre. He oído a mi padre y no parecía sufrir. He oído a mi madre y sí. Quizá el mar no cambia lo que uno ya era. Elowen no había sido asesinada en su cocina. No había resbalado. No había huido. Había caminado hacia la cala para cerrar su servicio. No sabía si había ido libremente. En la página siguiente, casi al final del cuaderno, encontré una carta doblada. Peter, empezaba. Decía que lo sentía, que no había encontrado otra forma, que el pueblo no sobreviviría a un invierno sin testigo en Blackwarren. Decía que yo la odiaría con inteligencia y quizá sobreviviría. Decía que no intentara razonar con la hembra adulta como si fuera una persona, ni como animal. Está más cerca de un país, escribió. Un país hambriento, viejo y ofendido. La carta terminaba con una instrucción. Si una noche trae algo humano, no lo tomes como amenaza. Tómalo como aviso de que el pacto ya no basta. Pensé en el diente del tercer escalón. Pensé en mi nombre escrito con sal. Entonces, desde abajo, la campana sonó una vez a plena tarde. Salí al balcón de la linterna. La marea estaba baja. En la roca circular había una figura tendida, casi cubierta por algas. Al principio creí que era una foca muerta. Luego levantó la cabeza. No vi su rostro completo. Vi una frente lisa, unos ojos oscuros demasiado separados, una boca amplia que se abrió apenas para probar el aire. Me miró desde abajo durante 5 segundos. Después levantó una mano enorme y dejó caer algo sobre la piedra. Distinguí una cartera negra, hinchada de agua. Dentro había el carné de un pescador desaparecido 2 semanas antes al norte de la bahía. Eso fue el aviso. La cartera pertenecía a Matthew King, 32 años, pescador de Newquay. Lo supe porque el carné todavía podía leerse tras secarlo. Había una foto de 2 niños dentro de un plástico opaco. Busqué su nombre en el móvil. La noticia era breve. Embarcación encontrada a la deriva. Un tripulante desaparecido. Búsqueda suspendida por mal tiempo. Nadie mencionaba Blackwarren. Nadie mencionaba una roca ni una mujer gris devolviendo una deuda. Fui al pueblo con la cartera en el bolsillo. No sé qué esperaba. Tal vez que algún gesto oficial me sacara del centro de la historia. Pero en el café, al ver el plástico negro sobre la mesa, Iwan cerró los ojos. La camarera se persignó. Comprendí que todos sabían lo que significaba un objeto humano. No era amenaza.
Era contabilidad. ¿Qué hice mal?, pregunté. Iwan tardó en responder. Dijo que quizá nada, que quizá Elowen murió tarde y el pacto quedó débil, que a veces la hembra traía restos de los que el mar ya había tomado para recordar al faro su parte. Le pregunté cuál era mi parte. Nadie habló. La camarera fue a la cocina y volvió con una caja de madera. Dentro había una lámpara antigua de aceite, limpia. Era de Elowen, dijo. Pidió que se la dieran al siguiente cuando dejara de discutir. No eran indefensos. Administraban mi condena. Les dije que se fueran al infierno, que llamaría a la prensa, a la policía, a quien hiciera falta. Iwan me dejó terminar. Luego señaló por la ventana el puerto lleno de pequeñas embarcaciones. Hágalo, dijo. Y cuando vengan curiosos con cámaras y se acerquen de noche a la cala, ¿quién contará los cuerpos? Me llevé la lámpara porque ya odiaba a todos, incluido a mí. Esa tarde empaqué, no con orden sino a golpes. Libros a una caja, ropa al asiento, cuadernos de Elowen en una bolsa. Llamé a Clara. Esta vez contestó. Le dije que tal vez iría a Bristol unos días. Ella guardó silencio y preguntó si me había pasado algo. Casi le conté la verdad. En cambio dije, no sé estar solo. Clara respiró despacio y respondió que podía llamarla al llegar. No llegué. A mitad de la carretera costera, la niebla cayó de golpe. Apareció como si alguien hubiera cubierto el parabrisas con una sábana húmeda. Reduje la velocidad. A la izquierda, donde debía estar la línea de rocas, escuché un canto bajo. No era la voz de Margaret ni la de Clara. Era antiguo, sin palabras, y entendí. Gira, baja, descansa. El coche empezó a desviarse antes de mover las manos. Frené tan fuerte que golpeé el volante con el pecho. El motor se apagó. Intenté arrancarlo. Nada. En la radio que no había encendido, surgió una transmisión llena de estática. Oí voces de hombres, muchas, unas sobre otras desde muy lejos. Una decía coordenadas, otra rezaba, otra repetía, no miren hacia la luz de abajo. Debajo de todas sonaba una mujer tarareando. Salí del coche. La niebla olía a la escalera. Caminé sin querer hacia el borde hasta que una bocina me rompió el trance. A través del blanco vi una luz pequeña moviéndose en el agua. Una lancha, demasiado cerca de los dientes negros de Black Warren. Dos muchachos reían o gritaban. No podían ver las rocas. La luz del faro estaba apagada porque yo había cortado la corriente. Entendí la ecuación. Si yo me marchaba, el mar tomaba lo que estuviera más cerca. Corrí de vuelta al coche. El motor arrancó al primer intento. Volví al faro con la lámpara de Elowen golpeando el asiento. La niebla siguió a mis espaldas. Cuando entré, la casa estaba abierta. Todas las puertas interiores, todos los armarios, la trampilla del depósito. En la cocina, sobre la mesa, había una sola sardina cruda. Y junto a ella, la hoja del cuaderno donde Elowen había escrito: El faro debe tener testigo. La campana sonó 2 veces. Por primera vez entendí que no estaba regresando a una casa, sino a un puesto abandonado en mitad de una guerra vieja. Nadie me había dado uniforme, pero todos esperaban que muriera en mi sitio si hacía falta. No pesé el pescado, no seguí la lista. Bajé al cobertizo, saqué todo lo que había comprado y lo puse en la bandeja. Sardinas, bacalao, sal, algas secas. Encendí la lámpara de aceite. Luego, abrí la puerta inferior por primera vez. El aire de la cala estaba vivo, lleno de respiraciones, de voces pequeñas, de agua con bocas. Abajo, entre la niebla, la roca circular brillaba como un hueso. Y en el primer peldaño mojado vi marcas frescas que subían hacia mí, no desde abajo, sino desde dentro de la casa.
Abrir la puerta inferior cambió el faro. La casa dejó entrar al mar, no como ola, sino como presencia. Las paredes sudaron. La sal apareció en las juntas de los azulejos. El hierro de la escalera se enfrió tanto que el vapor de mi aliento se pegaba a la barandilla. Yo estaba en el primer rellano con la bandeja a mis pies y la lámpara de Elowen en la mano. La lancha seguía afuera. La veía a ratos por la puerta, una luz temblorosa en la niebla. Cada vez que el canto bajo subía desde la cala, la luz se acercaba un poco más a las rocas. No sabía sus nombres. Eran 2 chicos vivos, y mi huida los había puesto en la boca del lugar. La campana no volvió a sonar. En cambio, desde abajo llegó un golpe en el primer peldaño, luego otro. No eran pasos humanos. Algo grande se arrastraba, alzándose con las manos y empujando con una cola enorme. Oí escamas en el hierro y una respiración doble, boca y branquias. Cuando apareció, mi mente la dividió para no verla entera. Primero la mano, 7 dedos largos, unidos por membranas oscuras, uñas negras, planas, gastadas como piedras. Luego el antebrazo, liso y gris, con músculos líquidos bajo la piel. Después el rostro. No era hermosa. No era una tentación con cola. Era un animal inteligente con restos de parecido humano o una humanidad anterior a la nuestra. Tenía ojos grandes, negros. La nariz eran 2 aberturas. La boca parecía pequeña. Al respirar mostró 2 filas de dientes finos inclinados hacia adentro. La cola seguía abajo, ocupando la escalera y parte de la entrada. Eran filamentos oscuros pegados al cráneo, moviéndose como algas. En los costados del cuello, las branquias se abrían y cerraban. Yo seguía oliendo el pescado, la sal y mi propio sudor agrio. Pensé en Clara, en la llamada que no había hecho, y en cómo toda mi vida se había reducido a una bandeja entre 2 especies que nunca debieron necesitarse. Levanté la bandeja. Se me cayeron peces. La criatura no se abalanzó. Esperó. La paciencia fue lo peor. Entendía el gesto. Cuando dejé la bandeja en el peldaño entre ambos, inclinó la cabeza hacia la lámpara de Elowen. La llama reflejó puntos verdes en sus ojos. Entonces cometí el error que los cuadernos prohibían. Pregunté, ¿qué le hiciste a Elowen? La boca se abrió y salió una presión. La lámpara parpadeó y el faro desapareció. Vi agua negra desde dentro del agua. Vi la roca circular abajo y Elowen caminando hacia ella con el impermeable amarillo, no arrastrada. La vi dejar la lámpara sobre la piedra. La vi tocar la frente de la criatura con ternura agotada. Luego la vi hundirse, tomada por esas manos enormes, y su rostro mostró cansancio. Después vi otras luces. Bajo la cala había grietas en la roca que descendían a cámaras donde el agua brillaba con una claridad azul. Había muchas voces, no fantasmas, sino recuerdos sujetos a sal, repitiendo nombres y advertencias. Elowen estaba entre ellos, ni prisionera ni libre, una testigo más, guardada donde el mar conserva lo que la tierra intenta olvidar. Volví a la escalera de rodillas. La criatura estaba más cerca. Tocaba la bandeja, pero no comía. Esperaba mi reacción. Entendí que la pregunta había sido aceptada. El precio era este. Ahora yo sabía lo suficiente para no fingir ignorancia. Afuera, la lancha golpeó una roca. Oí el grito de uno. La criatura giró la cabeza hacia la puerta. El canto bajo subió de su garganta y comprendí que no los llamaba. Los desviaba. El sonido era una cuerda en la niebla, una orden que empujaba carne humana lejos de las rocas. Con testigo sostenía el borde. Sin testigo soltaba. Dije mi nombre completo, Peter James Holloway. Dije que estaba allí. Dije que veía. Dije que daría comida y mantendría la lámpara. No hubo sangre.
Solo la criatura escuchando mientras yo me volvía parte de la casa. Cuando terminé, ella tomó un pez y lo mordió por la mitad. Luego extendió la mano libre hacia mí, el diente humano. Lo empujó contra mi pecho hasta que lo tomé. En mi cabeza apareció una idea. No era de Matthew King, era de alguien viejo. La criatura retrocedió. Al bajar, su cola golpeó la campana. La niebla se abrió. Vi la lancha alejarse de las rocas, viva. Uno de los chicos vomitaba por la borda. El otro lloraba intentando arrancar. Giró el rostro hacia mí y cantó con la voz de Elowen. Solo 4 palabras. Ahora no estás solo. Después se hundió en la oscuridad de la cala y entendí que no era consuelo. Era una sentencia. No terminó ahí. Han pasado 49 días desde esa noche. Sigo en Blackwarren Point. Escribo esto en la cocina, con la lámpara de Elowen sobre la mesa y el diente viejo en una taza. La policía vino por la lancha. Los muchachos dijeron que una luz amarilla apareció justo a tiempo para guiarlos fuera. Nadie me preguntó por qué olía a pescado podrido a las 7 de la mañana. Aquí no se hacen preguntas con dueño. En el pueblo ya me saludan de otra manera. No con cariño, sino con alivio culpable. El pescadero separa las sardinas pequeñas sin que yo las pida. Iwan deja sal junto a mi puerta y no toca el timbre. Todos actúan como si mi aceptación hubiera reparado algo que ellos no estaban dispuestos a mirar de frente. Cumplo el calendario, no todas las noches. Solo las de marea, viento y luna. Dejo el pescado en la bandeja. Abro la puerta inferior. Trazo la sal incompleta. A veces sube al primer rellano y come sin mostrarse. A veces solo deja el olor de su cuerpo y la bandeja limpia. 2 veces ha dejado objetos. Una hebilla de zapato cubierta de coral y cerámica con letras latinas. No los he tocado con la mano desnuda. La casa ha cambiado, o aprendí a leerla. La escalera gime antes que el barómetro. Cuando hay barcos demasiado cerca, la campana vibra sin sonar. En la ventilación escucho voces. Algunas repiten nombres que aparecen en los registros. Thomas Bay, 1904. Samuel Rusk, 1931. Anne Merrick, sin fecha. Una noche oí a Elowen tararear detrás del depósito. Sonaba ocupada. He estudiado mapas costeros como antes estudiaba guerras. Blackwarren no es único. Hay faros retirados, casas de guardacostas y capillas con ventas extrañas y desapariciones sin cuerpo. En Gales encontré un plato de marea hasta 1962. En Bretaña, un informe de 1881 habla de una sirena dulte alimentada para que no llamara a los hombres durante la niebla. No sé si son la misma especie o nación. Sé que la costa está llena de puertas y las llamamos paisaje para dormir. Clara vino hace 12 días. Había notado algo en mi voz y condujo desde Bristol sin avisar. La vi bajar del coche con abrigo azul y una bolsa de comida. Quise meterla de nuevo en el coche. En vez de eso, la abracé demasiado fuerte. Ella lloró. Yo también, y fingí que era el viento. Pasó la tarde en la cocina. Me preguntó si estaba enfermo, si bebía, si confundía aislamiento con sabiduría. Casi me reí. Luego la campana vibró una vez. Clara levantó la cabeza. ¿Qué ha sido eso?, preguntó. Le dije que el metal viejo hacía ruido con el viento. Fue la mentira correcta. Esa noche no había marea marcada. Clara dormía en la habitación de invitados. A las 2:17 oí agua en la escalera. La hembra adulta no subió. Se quedó abajo, detrás de la puerta inferior, y cantó con la voz de mi hija cuando tenía 10 años. Decía: «Papá, tengo frío». Me apoyé contra la pared hasta sangrarme las uñas. No respondí.
No por fuerza, sino porque amar no siempre significa acercarse. Al amanecer, Clara se fue. Antes de irse, dijo que quería ayudar si yo dejaba de convertirme en una isla. Le prometí que la llamaría cada domingo, nunca después de las 10 de la noche, nunca con ventanas abiertas. El Owen duró décadas y bajó cuando su cuerpo ya no servía. Tengo 48 años y una hija que aún podría perdonarme. Pienso en romper el pacto, llamar a la policía, prender fuego al faro, dinamitar la roca circular, dejar que el mundo moderno entre con cámaras. Luego recuerdo la lancha en la niebla, recuerdo la visión bajo la cala y entiendo que quizá el monstruo no sea el problema, quizás sea la cerradura. Anoche, mientras limpiaba la bandeja, oí algo pequeño moverse dentro del conducto de ventilación. No era ella. Era más ligero, más rápido, casi curioso. El Owen nunca escribió que hubiera crías. Ayer dejó el diente. Hoy he encontrado mi nombre escrito otra vez en la escalera, Peter James Holloway, con letra de sal. Debajo había una segunda línea. El Owen dibujó algo parecido junto a una traducción: preparar al siguiente. Si el faro aparece en venta, no lo compre. Si ya lo compró, tenga pescado. Si oye pasos mojados en la escalera, no sea valiente, sea exacto. La valentía alimenta al mar. Y si esta historia le ha servido para entender que hay costas donde la luz no se enciende solo para los vivos, dé un like, suscríbase y deje escrito lo que de verdad piensa. Si alimentar a una criatura mantiene a salvo a los barcos, romper el pacto sería libertad o asesinato.